Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? Pues ahora nos toca ver al personaje Isaías. Isaías, como verán, es un libro, es uno de los profetas mayores, como ya lo habíamos mencionado en otras clases. El profeta mayor, significa que el libro es muy, muy extenso. Aquí vamos a hablar de un libro, ahorita lo vamos a ver en las láminas siguientes, es muy interesante, es muy, muy largo y la verdad es que este video o esta clase nos va a llevar alrededor de 2 o 3 clases. Aquí estamos tratando de resumir 66 capítulos que ahorita vamos a ver en una de las láminas siguientes, que están en uno de los escritos preciosos que les pusimos una imagen en esa lámina. Mide 7,30 metros, son 66 capítulos y 54 columnas. Entonces, imagínense nada más, la verdad es que hay mucho que leer, es muy complicado escoger las imágenes y los pasajes porque realmente todo tiene una importancia increíble. Podríamos hablar de Miqueas, podríamos hablar de Acaz, podríamos hablar de la misericordia, de la compasión, de un montón de situaciones que están en este libro. Y esperemos que con estas poquitas láminas que tratamos de resumir podamos entender un poquito mejor el libro. Isaías vivió durante los oscuros días de la guerra civil entre Israel y Judá. Vivió en Jerusalén durante la segunda mitad del periodo del reino de Israel y habló a los reyes corruptos. Entonces, aquí en la parte primera del libro de Isaías, a mí siempre me gusta subrayar, fíjense lo que dice aquí: mensaje para el rebelde pueblo de Judá. Israel no conoce a su amo, mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. Han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. Entonces, aquí básicamente vamos a ver el juicio de advertencia, el mensaje de esperanza, la promesa de esperanza que se desarrollan de una manera impresionante. Inclusive estábamos viendo que el castigo se menciona más de 14 veces, pero si hablamos del juicio, de la ira, de la furia, de la destrucción, estamos hablando de muchísimas veces más. Y también paralelamente se habla en 11 ocasiones de la restauración, de la misericordia, de la compasión, de la redención y de la salvación. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos al profeta Isaías. El nombre de Isaías significa el Señor salva. Él estuvo entre el año 740 y 685 antes de Cristo. Es importante también, aquí les pusimos este letrerito, en donde dice que él también estuvo con profetas simultáneos. Estuvo con el profeta Miqueas entre el 740 y el 700 antes de Cristo, con Oseas, que ya también vimos ese libro, ¿se acuerdan? El 750 y el 730 antes de Cristo. Isaías profetizó en Jerusalén y sus alrededores, en el reino de Judá. ¿Se acuerdan que el reino estaba dividido? Miqueas estuvo en Judá e Israel, el reino del norte, y Oseas en el reino del norte de Israel. Tony, no te oyes, Tony. Según el Museo de Israel en Jerusalén, el rollo de Isaías es uno de los rollos del Mar Muerto encontrados en las cuevas del Qumran. Es el más grande y mejor conservado de ellos y contiene la versión hebrea completa del libro de Isaías. Ahorita vamos a entender cómo, desde el principio del tiempo, lo que había para aprender la Biblia era la tradición oral. Se reunían en pequeños grupos de 10 normalmente. Si se unían 10 hombres, ya eso ya formaba un grupo, una sinagoga, un grupo pequeño, le llamamos nosotros en la iglesia. La gente por partes se aprendía la Biblia y llegó un punto en donde se recuerdan que empiezan los israelitas con sacrificios de animales. Esas pieles se curtieron y esas pieles fueron y sirvieron para que se escribieran ahí los libros. Especialmente el de Isaías es el rollo que se encontró casi intacto.
muy visible para poderlo leer y curiosamente no en una sola pieza. Ese está en el museo de... ¿Puedes cambiar, por favor? En el museo que nosotros vamos a ver aquí, que es el Santuario del Libro, si ustedes alcanzan a ver la copita blanca que está, me parece que está volteada, realmente es una cubierta, es la tapa, similar a la tapa donde se encontraban las vasijas de barro, los, eh, los esenios, porque creemos que fueron los esenios los que escribieron los libros, en rollos. Ellos los metían dentro de vasijas de barro, los tapaban y la tapa prácticamente era este diseño. Cuando tú entras a este lugar, en el santuario del libro, vas a ver que vas a encontrarte con el libro, con el rollo de Isaías, que está del lado derecho. Está grandísimo, es larguísimo, obviamente es una copia. Los rollos originales se encuentran en la parte subterránea de este museo. Es un búnker en donde se encuentran, por motivos de guerra, sellados, ¿sí? Y me refiero a motivos de guerra. A partir del 7 de octubre del 2023, la persona que estaba encargada de cerrar el búnker es una mujer, salió corriendo a este santuario, inmediatamente selló por completo toda el área. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no existiéramos, quedaría la evidencia de los libros de la Biblia. Qumran es el lugar en donde se encontraron. La siguiente, por favor. Qumran es, si ven del lado derecho, hay cuevas en pues ahora sí, los arrecifes que hay ahí de piedra. En esas cuevas se van a encontrar una diversidad de rollos, inclusive varios son repetidos, pero guardados en vasijas como está el del lado izquierdo en la parte de arriba. En esa forma, se logró conservar la mayoría de los rollos e inclusive hay todavía cuevas que están todavía por excavar, por entrar a ellas. Cuando se localizaron estos rollos fue en 1947. Curiosamente, unos beduinos que estaban pastoreando a sus animales, parece que se les perdió uno de esos animales y cuando están en las cuevas empiezan a aventar piedritas y empieza a escucharse hueco. Este sonido, como eco y hueco, les llamó la atención y es cuando entran y se llevan algunos rollos sin saber el valor espiritual ni el valor económico que tienen y curiosamente los venden a gente religiosa católica. Después va a aparecer en Estados Unidos hasta en la venta como un tipo de oferta y un especialista en estos rollos, en esta área, perdón, se da cuenta de lo que están ofertando, inmediatamente empieza a localizar a las personas que lo tienen y empiezan a darse cuenta de dónde salieron, dónde están, pero fíjense bien, la nación de Israel nace en un solo día en 1948, el 14 de mayo de 1948. Un año antes, los rollos de la Biblia, los rollos del Qumran, son descubiertos, ¿sí? Hoy es un lugar fantástico para ir a explorar, pero es un lugar en donde las personas que estaban ahí, puro varón, estaba consagrado totalmente a la escritura de estos, de los libros de la Biblia, en rollos, en curtir la piel, en vivir completamente de manera austera. Y se reflejó muchísimo en el tiempo en donde estaban los romanos ya en Jerusalén, inclusive hasta en el tiempo de Cristo. Evitan por completo quedarse estos sacerdotes, este tipo de sacerdote, ya en el templo de Jerusalén, porque ya saben que está completamente contaminado, está totalmente prostituido. Ya vamos a llegar a esas épocas en donde hasta ser sacerdote ya se compraba el puesto, ya no eran levitas y cada quien hacía lo que decidía, ¿no?
Si ustedes ven la imagen que está en medio, está el Mar Muerto y en el punto rojo es el Qumran. Está en un área muy cerca al Mar Muerto, un mar que realmente está eh, más de 400 metros abajo todavía del nivel del mar. No tiene olas y es una zona en donde se meten las personas y se bañan prácticamente, inclusive hasta del barro que hay ahí, y hay mucha sanidad prácticamente corporal de ese lugar. Es una maravilla de lugar. Y del lado izquierdo, pues ven que son áreas totalmente desérticas. Estas personas inclusive se purificaban 2 veces al día, o sea, para entrar a la zona donde ellos van a escribir o donde ellos van a comer entraban a una mikvé o un tipo de pileta para bajar, entrar al agua y del lado derecho de la escalera y luego subían como una vuelta en U para salir de esa mikvé, de esa pileta y ponerse una túnica nueva antes de entrar a los lugares en donde se escribía estos rollos y donde comían o donde recibían la palabra. Sí, eran de manera súper, súper austera su estilo de vida. ¿Listo? ¿Alguna pregunta por el momento? ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues aquí estamos viendo que Isaías fue estadista, asesor de reyes, orador, escritor y príncipe de profetas. ¿Cuántas veces hemos visto los profetas anteriores? Imagínense dar estas noticias y emitir un juicio por idolatría y opresión al pobre, dar un mensaje de esperanza. Entonces, imagínense el trabajo tan fuerte que tuvo que tener Isaías. En la información general de Isaías, sabemos que nació en Jerusalén hacia el 765 a.C. Vivió en Jerusalén, como lo comentamos hace ratito, y fue consejero y asesor de los reyes Jotam, Acaz y Ezequías. Obedeciendo los mandatos de Dios, advirtió a los reyes del peligro que corrían si daban culto a dioses falsos, anunciándoles la destrucción de Israel y el templo de Jerusalén. Fue hijo de Amós. En los generales, vemos que el libro de Isaías se escribió en una época de gran iniquidad y apostasía y aborda acontecimientos de esa época, así como hechos que ocurrirían en el futuro. Quizás la parte más importante del libro de Isaías es el testimonio del profeta de que Jesús es el Cristo, el Santo de Israel y el Mesías prometido. La manera en la que muere Isaías, cortado por la mitad por Manasés, es descrita de igual forma tanto en el Talmud de Babilonia como en el Talmud de Jerusalén, y probablemente se alude a esto en la epístola a los Hebreos en el capítulo 11:37. A los 20 años recibió la llamada de Dios para predicar, se casó y tuvo 2 hijos. Su vida la dedicó a la misión profética. En 722 a.C., los asirios conquistaron Samaria, que produce una gran crisis en Israel que provoca la caída del reino del norte. ¿Sí, Tony? No Estás te en moto. oyes. Ay, perdón, por favor. Talmud de Babilonia es un libro que se escribe cuando sean deportados a Babilonia. Apenas vamos a llegar en la historia a eso. Son comentarios de rabinos de ese tiempo, en el exilio, y los van escribiendo y van acostumbrándose a mezclar inclusive la vida de Babilonia con la vida de ellos estando exiliados, de los israelitas estando exiliados. Especialmente está exiliada la tribu de Judá en Babilonia. Por eso se le llama Talmud de Babilonia. Y después, más adelante, se va a escribir el Talmud de Jerusalén. Son comentarios. Recuerden que no es la Biblia y que cuando están hablando los rabinos se basan más en el Talmud, en los comentarios que hizo el rabino Maimónides, fulano de tal, en el tiempo tal, y lo convierten como en una prédica como si fuera la Biblia. No, no es correcto.
Gracias. Ok. A ver, espérenme. Ay, espérenme, me pasé. Ok, entonces vamos a empezar a hablar ahora de la información general de Isaías. Acuérdense que aunque hablamos de muchas características particulares de, de lo que contienen los libros de, en este caso, los profetas, que es de los que estamos hablando, también nos metemos mucho a hablar del personaje. Y es muy importante tomar las características del personaje. Ahorita vamos a empezar a hablar del personaje como tal, como ser humano. Una de las profecías de Isaías es que profetizó que en esa región llamada Galilea no siempre estaría en dificultades y prometió que Dios les enviaría luz y gozo mediante el nacimiento de un niño que quebraría su pesado yugo y que se llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Si recuerdan la cifra que les mencionó Mirna, estamos hablando de cientos de años antes de que llegara Jesús al mundo. Y él ya estaba profetizando que esto iba a suceder. La que sigue, por favor. En los datos generales, es importante que tomen nota que Isaías nació probablemente en Jerusalén, como les comenté, 765 años antes de Cristo. Y él ya estaba empezando a hablar del Mesías. Fíjense en la importancia, son casi 800 años antes de que Dios llegara al mundo. Este profeta fue asesinado y aserrado. Aserrado quiere decir que fue partido con una sierra o con una, no sé con qué cosa en particular, pero fue cortado, según se cree, por el rey Manasés en el 695 a.C. Según la tradición talmúdica, Isaías posiblemente fue primo de Osías y pariente de los reyes contemporáneos de Judá. Acuérdense que hay muchos homónimos, acuérdense que hay muchos nombres que se repiten. Ya con más calma iremos hablando de alguno de ellos, pero Tony siempre nos hace referencia a que tomemos nota porque a veces hay nombres repetidos. Entonces es importante que tomen nota de esto. El primer versículo del libro de Isaías afirma que Isaías profetizó durante los reinados de Usías o Azarías, Jotam, Acaz y Ezequías, que eran los reyes de Judá. El reinado de Usías duró 52 años a mediados del siglo VIII antes de Cristo, e Isaías debió comenzar su ministerio unos años antes de la muerte de Usías, probablemente en el 740 antes de Cristo. Pudo haber sido contemporáneo durante algunos años de Manasés, por lo tanto, Isaías pudo haber profetizado durante 64 largos años. Acuérdense lo que comentaba Mirna, el libro de Isaías tiene más de 66 capítulos. Entonces es un libro sumamente extenso, deja muchas profecías, ya hay muchísima enseñanza en este libro que es muy largo. Hacer una síntesis sí nos costó algo de trabajo y los invitamos que cuando tengan tiempo lean a profundidad todo lo que es Isaías porque es muy completo y muy profético. Según algunas interpretaciones modernas, la esposa de Isaías fue llamada la profetisa, bien porque estaba dotada del don profético como Débora y Hulda, o simplemente porque era la esposa del profeta. Tuvieron dos hijos, llamado al mayor Sher Hashub, que significa un remanente regresará, y el menor Maer Shalah Hash Bash, que significa rápidamente el botín o saquear rápidamente. La que sigue, por favor. Estos datos generales son previos a las características del personaje. Para los que ya han estado con nosotros en muchas ocasiones, seguimos haciendo desde que empezamos con Adán y después con cada uno de los personajes de la Biblia, lo que es el FODA, que como comentamos son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del personaje. Les repito, como en todas las clases. Pónganse en los zapatos del personaje y díganse a ustedes mismos, ¿tengo yo esas fortalezas? ¿Tengo yo esas debilidades? ¿Tengo yo esas oportunidades en mi ambiente donde vivo? ¿Tengo yo esas amenazas? Y se van a dar cuenta cómo todos los profetas y personajes de la Biblia
tienen características muy humanas, como las tenemos todos nosotros, y eso es lo importante, revisar que no son seres espirituales especiales, sino que fueron seres comunes y corrientes que tienen muchas características muy similares a nosotros. Entonces, tomen nota, les pusimos aquí en amarillo un poquito lo más importante para que puedan hacer su resumen y no tengan que copiar todo como para su acordeón de estudio. Dentro de las fortalezas, tenía visión profética clara. Isaías recibió visiones y mensajes de Dios que le permitieron anunciar el juicio y la restauración de Israel. Convicción y valentía. Isaías se atrevió a hablar de la verdad a pesar de la oposición y la crítica de los líderes y el pueblo. Me pongo en el papel de yo tengo convicción y valentía, yo hablo con la verdad, a pesar de la oposición que tenga en mi entorno, ¿tengo yo esas características, esas fortalezas, o me da miedo o me da pena? En el caso también de Isaías, tenía compasión y empatía. Isaías se preocupó por el bienestar de su pueblo y llamó a la conversión y al arrepentimiento. También él tenía mucha compasión y empatía, y eso es algo que en la actualidad mucha gente no tenemos, ¿verdad? Tenemos que estar preocupados por el prójimo, que es una de las principales cosas que Dios nos pide. Tener empatía quiere decir que nosotros aceptemos a la gente como es. Nosotros no vamos a cambiar a la gente como es. Tenemos que aceptarla como es para que también nosotros seamos aceptados como nosotros somos. Pero por otro lado, pónganse a pensar, ¿somos personas compasivas? ¿Somos personas compasivas en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos? ¿O nada más con algunas personas o de plano no nos interesan los demás? Entonces hay que hacer ese análisis. Habilidades literarias. Isaías fue un escritor habilidoso que utilizó metáforas, alegorías y otros recursos literarios para transmitir su mensaje. Cuando Dios te da ciertos dones y talentos y te pide que hagas una función para Él, tú sabes cuáles son tus dones y talentos. Y si de alguna manera tú no usas esos dones y talentos, pues de alguna manera están desperdiciados. Hay que hacer un análisis de cuáles son los dones y talentos que Dios nos dio para poder usarlos en el servicio de Dios. Entonces, en el caso de este hombre, pues aparte de que era un escritor habilidoso, bueno, pues sabía hablar muy bien con estas metáforas, alegorías y otros recursos que le permitían transmitir su mensaje. ¿Qué pasa con las debilidades? Obviamente había oposición y crítica. Isaías enfrentó oposición y crítica de los líderes del pueblo de Judá. Al tener oposición y crítica, pues él como ser humano se sentía mal, ¿verdad? Porque no era una persona aceptada por todas las personas. Limitaciones humanas. Isaías era un ser humano con limitaciones y debilidades como todos nosotros. Eso quiere decir que era un ser humano de carne y hueso común y corriente. Dificultad para comunicar el mensaje. Isaías tuvo que encontrar formas de comunicar su mensaje de juicio y restauración de manera efectiva. La semana pasada platicábamos, es que no tengo dones y talentos para trabajar para el Señor, o es que no sé cómo hacerlo. Yo creo que todos tenemos dificultad a veces para comunicarnos, pero también es un ejercicio. Y no importa cómo lo hagamos, Dios lo que ve es nuestro corazón de querer hacerlo, de querer transmitir su mensaje, y Él poco a poco va puliendo lo que en un momento dado cada uno de nosotros podamos hacer. Poca información sobre su vida personal. No se sabe mucho sobre la vida personal de Isaías. Acuérdense que las oportunidades y las amenazas son externas a nosotros. En el caso de las oportunidades, él tenía un llamado a la conversión. Isaías tuvo la oportunidad de llamar a su pueblo a la conversión y el arrepentimiento. Anuncio del Mesías. Vuelvo a repetirles que esto es sumamente importante. Estamos hablando de 700 y tantos años antes de que Cristo naciera, y él ya estaba anunciando que él vendría. Esto es sumamente importante en el libro de este profeta. Isaías profetizó sobre la venida del Mesías, que sería un Salvador y un Redentor para Israel. Imagínense 800 años antes de que Jesús llegara al mundo y que empiece a hablar de él, pues obviamente lo tildaban de loco. Y él no desistió. Era una oportunidad para él hablar del Mesías y fue el primero que empezó a hablar de él. Influencia en la historia. Isaías influyó en la historia de Israel y su mensaje sigue siendo relevante hoy en día. ¿Por qué es relevante hoy en día? Porque muchas de las profecías de las cuales hablaremos el próximo martes en la segunda parte sobre las profecías que dejó Isaías, ¿qué creen? Se aplican a nuestros días.
Muchas de las cosas que Isaías dejó escritas se aplican a nuestros días, incluso hay cosas que todavía no se han cumplido. Modelo de liderazgo. Isaías fue un modelo de liderazgo para los profetas y líderes posteriores. ¿Qué amenazas tenía este profeta? Juicio y destrucción. Isaías anunció el juicio y la destrucción de Judá si no se arrepentían. Oposición de los líderes. Los líderes de Judá se opusieron a Isaías y su mensaje, lo que ya mencioné. Pérdida de credibilidad. Isaías corría el riesgo de perder credibilidad si su mensaje no se cumplía. Y sin embargo, lo daba y lo transmitía. Rechazo del pueblo. El pueblo de Judá podría rechazar el mensaje de Isaías y seguir en su camino de idolatría y de pecado. La que sigue, por favor. Aquí vamos a ver una imagen muy padre de un pasaje que habla de Isaías y quiero que vean la imagen de un ángel que está tocando la boca de Isaías con un pedazo de una carbón Carbón encendido. encendido. ¿Por qué le puso el carbón encendido? Pues porque también Isaías era iracundo. Era como muchos de nosotros, ¿no? Que a veces no sabemos medir nuestra boca y no sabemos decir las cosas bien o las decimos de una manera poco agradable y a la gente les molesta. Dice aquí, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar. Con él tocó mi boca y dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tu pecado purificado. Eso lo van a poder ver en Isaías 6:7 en la Nueva Traducción Viviente. En este pasaje, Isaías tiene una visión de Dios sentado en un trono rodeado de serafines. Uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y lo coloca en los labios de Isaías, simbolizando la purificación de los pecados y su preparación para ser un profeta de Dios. Este pasaje es significativo porque muestra cómo Dios puede purificar y preparar a sus siervos para realizar su voluntad. También destaca la importancia de la purificación y la santidad en la relación con Dios. Y me quiero detener aquí. Todas y todos los que estamos aquí presentes, ¿cuántas veces no hemos dicho, no, es que yo no puedo? Primero porque no soy puro y santo. Segundo porque pues mi manera de hablar no es correcta. A lo mejor soy mal hablado, a lo mejor soy iracundo, o a lo mejor no tengo un carácter suave. Y sin embargo aquí estamos poniendo un ejemplo y por eso lo pusimos en amarillo. Cómo Dios puede purificar y preparar a sus siervos para realizar su voluntad. En otras palabras, Dios nos transforma. Y más si nosotros empezamos a servir porque Él nos prepara. Nadie es incompetente y nadie es no digno de trabajar y servirle a Él. Entonces, una de las cosas más importantes de Isaías como ser humano es que tenía un carácter muy fuerte que Dios pulió. Entonces yo creo que a muchos nos queda como anillo al dedo esta lámina porque decimos, bueno, pues si pudo con Isaías, pues también puede conmigo, ¿no? Y para muchos de nosotros eso nos ha costado trabajo, sin embargo, Dios es misericordioso. La que sigue, por favor. Bueno, chicas, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos del botón rojo y la ira de Dios y todo esto y que nosotros ya le hubiéramos apretado al botón? Imagínense en esta lámina anterior, cuando Isaías está hincado orando y de repente tiene esta visión de los ángeles en donde dice Dios es santo, santo y se da cuenta de lo corruptos que son. Entonces lo purifica de su pecado, o sea, a cualquiera de nosotros nos podría pasar una cosa así. Entonces también es importante poner en el contexto de todo lo que estamos viendo. Nosotros podríamos decir, bueno, pues es que esto pasó hace cientos de años y qué tiene que ver con nosotros, pero entre más vamos estudiando los libros, nos damos cuenta de la necedad y el ego tan grande que todos tenemos y todos hemos cometido de querer hacer todo bajo nuestras formas, bajo nuestras fuerzas. Y la verdad es que aquí Isaías está, bueno, Dios está anunciando por medio de Isaías el juicio venidero
Y también es importante ver que hay una paradoja y hay un paralelismo en todo el libro de Isaías, en donde habla de este juicio, pero también habla de su inmensa misericordia y todo lo bueno que va a hacer. Los puntos fundamentales que recalca el libro de Isaías son los siguientes. Dios es santo e Isaías es su profeta. Las tribulaciones del pueblo son consecuencia de sus pecados. El verdadero judaísmo saldrá de los sobrevivientes a este castigo. Isaías canta para las generaciones sucesivas la gloria de este renacimiento. Cuando ustedes lean el libro, van a encontrar varios cantos y varios poemas. Solo Dios salvará a Israel y no las alianzas políticas. Eso también se menciona en uno de los libros, que inclusive se menciona a varios, pero también se menciona a Egipto, en donde dice, las alianzas políticas no son las que te van a salvar. La injusticia social es repugnante a los ojos del Señor y la justicia perfecta solo se logrará después de la llegada del Mesías. También se menciona aquí en el libro, en el 1 y en el 2, dicen, mire cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en una prostituta. Antes era el centro de la justicia y la rectitud, pero ahora está repleta de asesinos. Antes eras como la plata pura y ahora te has vuelto como escoria sin valor. Sión será restaurada por medio de la justicia. Los que se arrepientan serán revividos por la rectitud. Eso lo hemos visto en varios libros también. Pero los rebeldes y los pecadores serán destruidos por completo y los que abandonan al Señor serán consumidos. Entonces Dios va a utilizar a Siria y a Babilonia para castigarlos, pero poniendo el contexto de hoy día, nos damos cuenta de esta adoración de dioses, inclusive se habla, que por aquí lo tengo, te sonrojarás por haber adorado en los jardines consagrados a los ídolos. Habla de los árboles en donde se ponían a estos ídolos, en donde se adoraba a otros dioses, y también se menciona que Dios está harto de las ofrendas quemadas, en donde dice, dejen de traerme sus regalos sin sentido. Entonces, cuando uno está leyendo el libro, dice, bueno, pero si Dios mandó esto, ¿no? Fue un mandato de Dios que hicieran estas ofrendas quemadas, pero realmente Dios lo que está viendo es el corazón de cada uno de nosotros. También lo vimos en la clase pasada. Entonces, hay que examinar nuestros corazones, cómo estamos obrando, qué es lo que estamos haciendo, porque finalmente seguimos adorando a otros dioses. Se nos hace muy fácil a lo mejor hablar de brujería, de hechicería, de que si estamos mal, pues que te hagan una limpia, pero cuando empiezas a hablar de Dios, todo el mundo te tilda de loco, de que eres puritano, ¿no? Entonces, sí es importante ver todo este contexto para ver en qué estamos fallando y porque este libro no solamente se refería a Jerusalén, a Israel, sino que también se refiere a todos nosotros el día de hoy. Algunos puntos fundamentales que recalca el libro de Isaías es la esperanza y el juicio, como ya lo platicamos, la necesidad de arrepentimiento aún hoy día, revelaciones del futuro de Dios, como ya lo comentó Lupita. Israel estaba dividido en dos, Israel del norte y Judá al sur, que ya lo hemos platicado también en otras clases. Era un tiempo de agitación política y social. Si le suena, o sea, todo lo que estamos leyendo es exactamente lo mismo el día de hoy. Amenazas de poderosos imperios como Asiria, donde había idolatría, injusticia, corrupción, y el pueblo se había apartado de los caminos de Dios y provocado su descontento. Yahvé es la salvación o Yahvé salva. La liberación y la salvación solo provienen de Dios, no provienen de nadie más. Isaías tenía una visión de la corrupción y Dios estaba desilusionado de su pueblo, lo que traería consecuencias. ¿Sí, Tony? Ahorita que estás diciendo que se parece tanto al tiempo que actual, la situación que en la que vivía en el tiempo de Isaías, cuando estás hablando de amenazas de poderosos imperios como Asiria, justo estás hablando de Irán. Irán se Así es. encuentra en lo que es Asiria. Sí, acuérdense que no hemos tenido tiempo de hacerles ese listado, pero les vamos a hacer un listado de los nombres que se utilizaban en aquel entonces y las ciudades o los países que son hoy día. Entonces todo nos va a hacer un clic perfecto, ¿no?
Si tienen dudas, pueden levantar la mano, ¿eh? Y Tony les va a responder con mucho gusto, como siempre lo decimos. Hay varios mensajes claves. De hecho, les digo, es un libro súper extenso, o sea, pusimos así como libro por libro por libro y decíamos, "Ya es demasiado, ¿no?" Entonces, seguramente no vamos a terminar el día de hoy, pero van a poder tener un contexto un poquito más claro, ¿no? Juicio y restauración, lo hablamos hace ratito. Isaías anunció el juicio de Dios sobre Israel y Judá por su idolatría y pecado, pero también prometió la restauración y redención futura. Entonces, si lo vemos ahora, decimos, eh, Mirna te está diciendo eh, la idolatría y el pecado que están habiendo hoy en México y en el mundo, y obviamente nos está prometiendo la restauración y la redención futura. Acuérdense que el mensaje es para antes y es para el día de hoy. El Mesías, Isaías, profetizó sobre la venida del Mesías, que sería un salvador y redentor para Israel y el mundo. Como lo dijo Lupita hace ratito, imagínense que pues ya estás en esta visión, ves a Dios en el trono, llega el ángel, te pone el carbón en los labios, te purifica, y dices, mándame a mí, ¿no? Y entonces, muchas veces, como Lupita lo ha mencionado también en varias ocasiones, dice, no, ¿cómo dices? No le crea, ¿cómo dices? No creas en Dios, créele a Dios, ¿no? Créele a Dios. Créele a Creas en Dios. Dios, créele a Dios. Entonces, imagínense que Él viene a dar todo este mensaje, se llena de enemigos, lo persiguen, o sea, bueno, es todo un desastre porque obviamente pues Él tenía que decir la verdad y muchas de estas cosas no las vio. Entonces, si lo ponemos en el contexto también, ¿cuántas cosas podemos hacer el día de hoy que no vamos a ver en esta vida y que tenemos toda la esperanza puesta en Dios, en que Él obrará y hará cosas maravillosas con lo poquito que podamos hacer el día de hoy? ¿Recuerdan la semilla de mostaza? Que se hace, es una semilla muy pequeñita y se puede hacer un árbol enorme. Entonces, no importa el paso pequeñito que demos, no importa lo poquito que podamos cambiar, siempre y cuando tengamos ese corazón dispuesto para hacer las cosas. La justicia y la misericordia de Dios. Isaías enfatizó la justicia y la misericordia de Dios, llamando a su pueblo a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En las profecías destacadas tenemos la caída de Babilonia. Isaías profetizó sobre la caída de Babilonia y la liberación de Israel, el regreso del pueblo de Dios. Isaías profetizó sobre el regreso del pueblo de Dios a su tierra después del exilio, la venida del Espíritu Santo. Isaías profetizó sobre la venida del Espíritu Santo que daría poder y sabiduría a los siervos de Dios. Muchas veces igual estamos leyendo estos libros y pensamos que todo pasó de un día para el otro, o de un mes para el otro. No, no, no. O sea, Dios utiliza a Siria y a Babilonia. Yo los invito a los que no vieron la clase pasada, que la vean, es la clase de Joel. Dios utiliza a estas dos naciones o a estos dos pueblos para castigar a Israel, pero aunque en algún momento Dios no castiga a Babilonia, Tony, corrígeme, creo que 100 años después, cuando viene el juicio sobre Babilonia, ¿no? Sí, principalmente porque cuando fueron deportados la tribu de Judá, inicialmente sí vamos a ver una situación escalofriante, primero porque se llevaron a toda la gente que tenía un nivel de príncipe, o sea, los hijos de los reyes, ya saben que es la tribu de Judá, pero tomaron a los más relevantes para llevárselos. Claro que estoy hablando de 4,000 personas, dentro de las cuales iba Daniel, iba Ujú. este Ezequiel y Jeremías, lo vamos a conocer ya, vamos a ver lo que predica Jeremías, diciendo el juicio que va a venir sobre Judá, los expulsan a Babilonia y al mismo tiempo vamos a ver cómo profetizan Jeremías, Daniel y Ezequiel. Es impresionante lo que vamos a vivir ahora que lo estemos leyendo, pero el pueblo al final vivió cómodamente en Babilonia, ¿eh?
y tuvo la oportunidad de regresar después de 70 años, porque es una profecía que vamos a ver con Jeremías, que ora a Daniel para que el Señor los regrese, y la gente decide quedarse en Babilonia la mayoría, porque se sintieron cómodamente, ya muy cómodamente. Sí, pues a todo se acostumbra uno, pero ahora imagínense, en este punto número 1, donde dice la caída de Babilonia, está diciendo que profetizó sobre la caída de Babilonia. No necesariamente que él lo haya visto, sino que profetizó sobre la caída y dentro de este contexto de Babilonia es lo que está mencionando Tony de Daniel y de otras personas que Dios utiliza a lo largo de todos estos libros, ¿no? De toda la Biblia en general. Pero lo más impresionante es ver cómo cuadra una cosa con la otra, ¿no, Tony? Y sobre todo que vamos a irnos dando cuenta cómo los personajes bíblicos nos van a llevar en la línea de tiempo, ¿sí? Y y conforme vayamos en nuestra lectura, que también vamos obviamente, entrar al libro de Isaías, vamos a procurar, cuando sean leer versículos tal, 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 les voy a avisar, habla de este pueblo, habla de este pueblo, habla de este pueblo, o sea, Gog es el gobernante de la región de Rusia. Magog es Rusia más China más la India. Y así les vamos a ir diciendo cada uno cuál es para que cuando lo lean también lo lean con el nombre del país actual para que sepan la profecía que viene en contra de cada uno de los países de la tierra. Sí, y aparte de cuando lo estás leyendo y lo lees con ese nombre, te das cuenta que estamos metidos en el ajo. O sea, que realmente estás leyendo todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ya les pasaremos esa laminita para que se puedan ir haciendo una idea y un contexto que pues te puede dar miedo, pero tampoco te da miedo porque pues estamos en Dios. Entonces, cuando estamos en Dios y cuando tenemos ese corazón arrepentido y ese corazón dispuesto del que tanto hablamos y de lo que se ha intentado hablar en todas estas clases, pues es llegar a mucha gente, como dice Lupita, compartan la clase, platíquenla, estudienla y vamos a sacar muchas cosas buenas de todo esto. Muy Lupis. bien, vamos con la que sigue. Enseñanzas prácticas. Fíjense bien, vamos a hablar un poquito de las enseñanzas prácticas que deja este profeta para que ustedes entiendan un poquito más por qué da estas enseñanzas prácticas, porque aquí hablamos de temas genéricos como justicia, misericordia, arrepentimiento, redención, etcétera, que son palabras a veces complejas o que usamos mucho. Quise hacer un resumen adicional de características de Isaías para que entiendan a Isaías como un ser humano, para que él pudiera hacer todas estas enseñanzas prácticas. De entrada, quiero mencionarles también que Isaías tenía como características personales su fidelidad. Isaías fue fiel a su llamado como profeta a pesar de la oposición y la crítica que enfrentó. También era valiente. Isaías se atrevió a hablar la verdad a los líderes y al pueblo de Judá, incluso cuando su mensaje era impopular. Lo que comenté hace un rato de la compasión, Isaías se preocupó profundamente por el bienestar de su pueblo y llamó a la conversión y al arrepentimiento. Pero también era íntegro. Isaías fue un hombre de integridad que vivió de acuerdo con los principios de justicia y rectitud que predicaba. Y también era un hombre con esperanza. Esperanza a pesar de las circunstancias difíciles que vivió, Isaías mantuvo la esperanza en la restauración y redención futura de Israel. O sea, creía que Dios iba hacer cambios en favor de su pueblo. Pero también tenía características espirituales, tenía conocimiento de Dios. Isaías tenía un profundo conocimiento de Dios y su naturaleza, lo que se refleja en sus profecías. Fe en la providencia de Dios. Isaías creía firmemente en la providencia de Dios y su capacidad para guiar y proteger a su pueblo. Respeto por las autoridades de Dios. Isaías tenía un profundo respeto por las autoridades de Dios y su palabra, lo que se refleja en su llamado a la obediencia y la fidelidad. Sensibilidad al Espíritu Santo. Isaías fue sensible al Espíritu Santo que lo guió y lo inspiró en su ministerio profético. Ojo, no cualquiera es sensible al Espíritu Santo, de lo que ya mencionamos antes. Y obviamente,
Estas características como profeta las tuvo porque tenía una visión clara. Isaías recibió visiones claras de Dios que permitieron anunciar el juicio y la restauración de Israel. Habilidad para comunicar. Isaías fue un comunicador efectivo que utilizó metáforas, alegorías y recursos literarios, como ya les mencioné. Tenía autoridad profética, tenía perspectiva a largo plazo, ya que tenía una perspectiva de todo lo que iba a pasar y Dios le permitió ver más allá de las circunstancias presentes y anunciar la restauración futura de Israel. ¿Por qué les leo todo esto? Porque en la enseñanza práctica, la importancia de la justicia y la misericordia enseñó que la justicia y la misericordia son fundamentales para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, si no hay justicia y si no hay misericordia, pues no estamos en la voluntad de Dios. Entonces, una de las cosas que siempre hemos platicado es que creo que una de las cosas que más le pueden molestar a Dios es la injusticia y la ingratitud de las personas por ver en los demás realmente lo que tienen y tener misericordia de ellos, ¿no? La necesidad de la conversión y el arrepentimiento. Isaías llamó a su pueblo a convertirse y arrepentirse de sus pecados para evitar el juicio de Dios y la esperanza en la restauración y redención. Isaías ofreció esperanza en la restauración y redención futura de Israel y el mundo a través del Mesías. También quiero comentarles algo que tengo aquí dentro de mis apuntes que es muy importante que sepan. Isaías es un libro majestuoso y poderoso que presenta los grandes temas de la justicia y la redención de Dios. Esta obra maestra literaria muestra y alcanza su pináculo en sus profundas profecías sobre el Mesías, que había de venir y su reino. Fíjense bien este dato que me encantó y por eso lo quise compartir. Los primeros 39 capítulos describen el juicio de Dios sobre Judá. Los primeros 39, acuérdense que son más de 60 y las naciones circundantes, mientras que los restantes 27 visualizan la restauración de Israel y la maravillosa transformación de la tierra aún por venir en la futura era mesiánica, o sea, para cuando llegara Jesús y después de Cristo, que es donde estamos nosotros. Entonces, es una parte previa y una parte posterior. Una parte de juicio y otra parte de misericordia y redención. Por eso estas palabras en esta lámina no las tienen nada más que ver como palabras genéricas de justicia, misericordia, arrepentimiento, redención. No, realmente había esto en donde le decía que iba a haber algo bueno en los años futuros. Dice, el mensaje de Isaías se da en Israel durante el periodo de mayor prosperidad desde los tiempos de David y Salomón. En esos tiempos, acuérdense que había muchísima prosperidad. Dice también, en el mundo de hoy día, donde las cosas de nuevo parecen girar sin control, Isaías es un importante lugar Isaías es un importante lugar para encontrar esperanza para el futuro. El profeta nos asegura que aunque no sabemos lo que nos depara el futuro, sí conocemos a aquel que tiene el control sobre el futuro. La esperanza de cambio para Israel es la misma esperanza para nosotros hoy. Jesucristo es el único Mesías, el mismo Salvador al que estaba señalando Isaías. La que sigue, por favor. Principales profecías de Isaías en la Biblia. Vuelva al punto que estamos mencionando. Desde el nacimiento virginal en Isaías 7:14, dice, por tanto el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Imagínense un hombre que ya estaba haciendo una predicción de que iba a nacer Jesús. Y él vivió en el 700 y fracción antes de Cristo. Luz en la oscuridad, eso lo pueden encontrar en Isaías 9:2 y en Isaías 6:7. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y el gobierno estará sobre sus hombros. Obviamente está hablando de nuestro Señor. Servidor suficiente, Isaías 52:13 y 53:12. Mi siervo será exaltado y elevado
y será muy engrandecido. Él llevó nuestros dolores y cargó con nuestras enfermedades. ¿De quién está hablando? Está hablando del Mesías, está hablando de que va a haber un redentor, está hablando de que va a haber una oportunidad de que alguien nos libre. Entonces, un desafío importante que plantea Isaías es que aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Yo me pongo a pensar, ustedes no están cansadas de correr, no están fatigadas, no están agobiadas por la situación que vive en el mundo, no estamos cansados porque hay obscuridad en lugar de luz, no estamos cansados porque hay prosperidad, pero la gente solamente ve las cosas materiales. Sin embargo, tenemos una esperanza y no les vamos a adelantar mucho de lo que vamos a ver la siguiente clase, pero en realidad hay muchas profecías de las cuales habla Isaías que son para nuestros tiempos. Sí, Tony. ¿Te fijas lo que acabas de decir, las profecías sobre el Mesías? Ujú. Imagínate el impacto que esté en el santuario del libro. El libro de Isaías en medio de Jerusalén está completamente extendido para que la gente lo pueda ver y se puede ver muy bien su letra y el hebreo antiguo no es tan diferente al de ahora. Decían que Ujú. hasta un niño de 7 años que ya sabe leer en Israel puede leer y entender lo que está en cada cosa arqueológica que encuentran. ¿Te puedes imaginar que están leyendo esto y están obviamente entendiendo que están hablando de Cristo? Sí, qué increíble, ¿no? Increíble, o sea, y que ese justo, este rollo justamente sea el que está exhibido en el santuario del libro. Sí, inclusive yo creo que lo más lindo del libro que podemos ver es esta parte, porque obviamente pues estamos viendo que el orgullo humano será rebajado, la arrogancia humana será humillada y solo el Señor será exaltado en aquel día de juicio, pues el Señor de los ejércitos celestiales ya tiene asignado un día de juicio. Y empiezas a leer cuando les va a quitar las joyas, los brazaletes, que Israel va a ser así una tierra triste, seca, sin agua, va a tener hambre, todo lo que te va contando, ¿no? Y entonces, pues uno podría pensar, bueno, ¿qué tienen que ver lo de la tela áspera y los espejos y la ropa de lino y los collares? O sea, ahí te está diciendo, no que no los puedas usar, no que sea pecado, sino que nos estamos enfocando en otras cosas, ¿no? Como dijo Lupita, o sea, ¿en qué te estás enfocando? ¿En qué estás enfocando tu vida? ¿En las riquezas? ¿En el poder? Ahora imagínense que de repente te llega este mensaje y te dicen, ve y háblale a Biden o ve y háblale a este de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Este, Trump, Trump, Trump. Imagínense nada más, o sea, de verdad que si lo ponemos en ese contexto y nos damos cuenta de cuán huecos podemos seguir siendo a una hora, teniendo la instrucción en la mano, tenemos verdaderamente la responsabilidad, como lo vimos en el libro de Joel la clase pasada, de cambiar todas estas cosas. Yo quisiera leerles porque a mí me pareció muy bonito. Inclusive yo creo que en esto de los audios que hemos estado subiendo, lo voy a subir. Creo que ya acabamos, ¿verdad, Lupita? Nos falta un cierre final para ahorita que termines. Sí, creo que sí tenemos tiempo, nos quedan 5 minutitos. El retoño del linaje de David está en el capítulo 11 y a mí me gustaría que lo oyeran así, hasta con los ojos cerrados, porque me parece que es así una cosa muy linda. Dice, retoño del linaje de David. Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Esto en los libros anteriores o en los pasajes anteriores se habla también
de que va a quedar tan marchito como un tronco caído. Imagínense un tronco caído, quemado, vamos, sin cuerpo ya, sin hojas, sin nada, y habla de una semilla, ¿no? Entonces, en base a eso está el retoño del linaje de David. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, y el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es. Un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. En ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. En ese día, el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo, los que quedan en Asiria y el norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía y Elam en Babilonia, Hamat y todas las tierras costeras distantes, levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel, juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Entonces, por fin, terminarán los celos entre Israel y Judá y dejarán de ser rivales. Unirán sus fuerzas para caer encima de Filistea al occidente. Juntos atacarán y saquearán a las naciones situadas al oriente. Ocuparán las tierras de Edom y de Moab y Amón los obedecerá. El Señor abrirá un camino seco a través del golfo del Mar Rojo, moverá su mano sobre el río Éufrates y enviará un poderoso viento para dividirlo en 7 corrientes, de manera que se podrá cruzar a pie con facilidad. Abrirá una carretera para el remanente de su pueblo, el remanente que viene de Asiria, tal como lo hizo por Israel hace mucho tiempo, cuando regresó de Egipto. Con esto estamos viendo el Dios tan maravilloso que tenemos y el Dios tan maravilloso de restauración que está en control de todo. El Señor de los ejércitos celestiales es tan grande y tan misericordioso que nos sorprende verdaderamente cada vez que vamos leyendo todos estos libros. No sé si quieras comentar algo más, Lupita. Tony quería hablar y ahorita yo cierro con unas palabras. El capítulo que acabas de leer, perdón, hablando del retoño del linaje de David, está describiendo primero a Cristo hasta el versículo 5. A partir del 6 que dice, en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos y todo lo demás que describiste. Y más adelante cuando empiezas a hablar de países como, bueno, no se llamaban países, pero lugares como Egipto, Etiopía, Edom, Elam, eh, eh, estás Babilonia. hablando de Jordania y todo, estás hablando a partir del versículo 6 del milenio, de lo que va a suceder en el milenio. Ujú. Sí, está hermoso, la verdad está muy, muy bonito. Y así van a encontrar algunos cantos, van a encontrar, bueno, hay mucha tela de dónde sacar, la verdad, siempre lo decimos, pero imagínense si con los libros pequeñitos, con los profetas menores, encontramos muchísima información, ahora imagínense este profeta mayor
y este mensaje del Mesías, de lo que nos platicó Lupita en las láminas anteriores, qué maravilla quedarse con esto, ¿no? Y también importante, muchas veces nosotros no nos sabemos la Biblia completa tampoco, ¿no? Pero cuando me llegan a preguntar, digo, no me sé la Biblia completa, pero sí sé cómo termina. Entonces, y yo les diría también quédense con eso, vean esta maravilla que nos está poniendo Dios en el libro y que es una parte importantísima de la vida de todos los seres humanos. Así es. Bueno, yo quiero terminar la clase leyéndoles un pedazo que nos encantó también muchísimo, unas frases muy breves que dice, el profeta respondió como todos debemos responder si estamos experimentando una recuperación. Confesó, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Isaías 6:5. Isaías esperaba, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo blasfemo. Esperaba la inevitabilidad de la muerte porque sus ojos han visto a su rey, el Todopoderoso. Mucho antes, Dios había informado a su siervo. No podía ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida, como le pasó a Moisés. Pero Isaías no murió. A cambio de eso, la limpieza tocó al profeta elegido por Dios en el origen mismo de su vergüenza y culpa. Uno de los serafines tocó sus labios, que ya lo explicamos. Labios impuros, eso lo van a ver en Isaías 5, que ya se los expliqué, con una brasa encendida en el altar. En las escrituras el fuego representa el juicio de Dios y el proceso refinado que quema todo lo que no pertenece a nuestra vida, dejándonos purificados y listos para entrar a la presencia de Dios. Eso también lo pueden encontrar en Corintios 3:12. Dios no cambió la regla por tratarse de Isaías, sino que proveyó el perdón. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Eso lo pueden ver en Isaías 6:7. Ahora fíjense la parte con la que quiero cerrar la primera parte de Isaías el día de hoy. Dios quiere tocarnos y sanarnos en el punto de nuestro más profundo sentido de culpa y vergüenza. A ver, aquí yo me quiero detener. Todos tenemos culpa y vergüenza de algo. Todos tenemos culpa y vergüenza de algo que hicimos mal en nuestra familia, con algún hijo, con el cónyuge, con el papá, con la mamá, en el trabajo, con quien sea. Y tenemos, o con nosotros mismos. Dice, para experimentar la sanidad que Él quiere que disfrutemos, es esencial que abiertamente examinemos y confesemos nuestras faltas, algo que podemos hacer mediante un inventario moral personal. Y Dios quiere librarnos de nuestros temores mediante nuestra fe en su perdón. Su toque limpiador bien podría ser la más grande fuente de gozo que podamos experimentar en nuestra recuperación. Como en el caso de Isaías, Dios aplicará su toque sanador a nuestras necesidades específicas. Sin embargo, por más grande que sea su don del perdón, no es el final de nuestra recuperación. Dios buscaba a un portavoz que llevara su mensaje y antes de siquiera conocer el contenido de ese mensaje, Isaías respondió, por favor oigan esto porque a mí me encanta y lo hemos dicho, pues Tony y yo tenemos hablando de esto 2 semanas. Aquí estoy, envíame a mí. Versículo 8. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios, aquí estoy, envíame a mí? Debido a que Isaías había experimentado el poder y la gracia de Dios en su vida, no dudó en llevar el mensaje de Dios a los demás. El perdón nos libera para llevar a cabo la voluntad de Dios, no la nuestra. Debemos entregarnos a Dios para que Él nos use poderosamente a fin de llevar sus buenas nuevas a otros. ¿Qué estamos haciendo con personajes de panorama histórico de la Biblia? Estamos analizando qué hace el personaje, cómo Dios la usa y cómo este personaje trabaja para Dios, así como Isaías dijo, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Y yo terminaría mi participación diciéndoles, ¿ustedes están dispuestas o dispuestos a decir, Señor, envíame a mí? Yo sí, Yo creo que todas.
Yo Y sí sé. todas y todos podemos hacer algo con quien sea. Todo lo que estamos haciendo hoy, estamos invirtiendo tiempo para aprender, estamos invirtiendo tiempo para que Dios nos sane, estamos invirtiendo tiempo para aprender qué hizo este hombre. ¿Por qué pusimos tanto el día de hoy el ejemplo del carbón en los labios de Isaías? Porque a lo mejor el hombre era mal hablado y tenía un carácter iracundo y Dios lo limpió y Dios me ha limpiado a mí, me falta mucho camino por delante, las que me conocen lo saben, pero estoy en proceso y todos estamos en proceso y nos ha cambiado en muchos sentidos y nos sigue cambiando. Y todas las pruebas que nos pone por delante es precisamente para pulirnos y en alguna ocasión algunas de nosotras tomamos el curso del crisol de, ¿cuál era, Tony? Crisol de plata, donde Plata. nos calienta muchísimo hasta que sale la plata pura. Pues, ¿qué está haciendo Dios purificándonos, limpiándonos, ayudándonos? Pero una vez que estás limpio, tienes la obligación moral de decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo quieren que Dios diga, esos son mis discípulos, esos son mis hijos, esos son mis siervos? ¿Por quién viene Dios? ¿Por los que aparentan ser cristianos o por los que realmente trabajaron para el Señor? Y trabajar para el Señor no significa estar nada más en una iglesia con 3,000 gentes. Tú puedes trabajar con una sola persona y estás trabajando para Dios. Pero primero tú tienes que limpiarte y sentir la tranquilidad de que Dios no te juzga y que sobre todo usa a seres humanos como este hombre. ¿Cuántos años dijimos que trabajó como profeta? Más de 60 en una época de prosperidad sumamente difícil, en donde había idolatría y había muchas cosas malas, en donde les decía, arrepiéntanse. Dios va a tener misericordia de ustedes, pero arrepiéntanse. Entonces, bueno, con esta parte, para ya no extenderme más, nosotros empezamos siempre a las 8 y terminamos más o menos con alguna pregunta que quede al final 9:30. Tratamos de no tomar más allá de su tiempo de hora y media, para que si hay Empezamos alguna a las 8 y pregunta. terminamos como a las 10. Ah, no, pero ahí nos portamos bien, porque No, como nada más ahora es la sí, primera señoritas. parte. Ahora sí vamos a intentar hacerlo más cortito para que no se cansen y que no sea tan aburrido o tan extenso, ¿no? Para que no se cansen, porque sí de repente puede ser pesado. Ahora, dudas, comentarios, todo es válido, es muy bueno también la interacción entre ustedes y los comentarios que den, por eso nos apuramos mucho Tony, Mirna y yo, precisamente para dividir este gran profeta en dos partes y no saturarlas, porque si no terminaríamos a las 12 de la noche. Preguntas, sugerencias, comentarios. Voy a quitar la lámina, ¿ok? Sí. Sí, vas Maricela, anímate. Ok. Tienes el Pues no como mic. sugerencia, sino para agradecerle, la verdad es, bueno, estoy yo súper contenta, no es aburrido, no me canso. Eh, ¿Qué te digo? Muchas gracias. Gracias, hermosas. Muchas gracias por todo el trabajo que hacen. Esto es, bueno, ¿qué quisiera yo, verdad? Que me, renglón por renglón, entender, pero me encanta, Sí, me encanta y muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad, hermositas. no, pues gracias a Dios, Marisela. La verdad es que sí quisiéramos así como sacar renglón por renglón cada una de las cosas que vamos leyendo y que nosotras también vamos aprendiendo y que además, obviamente, cuando, dice Tony, cuando lo lees en primera persona, ¿no? Lo estás leyendo en primera persona y dices, ay, Dios mío. O sea, te das cuenta perfectamente bien cómo te habla a ti, ¿no? Entonces, y aparte, cómo vas viendo las cosas que están sucediendo en el mundo y cómo hay una grandísima necesidad de compartir. Y muchas veces podemos decir, porque me incluyo en eso, creo que Lupita también, así de, no, es que yo no me sé los versículos, no, es que... pues hay gente que se lo sabe de memoria y los dice todos, pues nosotros tampoco no lo sabemos, pero muchas veces es tu ejemplo, lo que a ti te pasó, lo que a ti te dolió, lo que viviste, ¿no? Que
si se te murió un hijo, si te estás divorciando, si entraste en depresión, cómo Dios te salva de todo eso, cómo puedes levantarte, y mirar hacia el cielo y verdaderamente poder compartir esa palabra con otro ser humano sin tener que decir un versículo, ¿no? Entonces, por tu ejemplo y con tu ejemplo y con las cosas que has vivido, puede ser de gran bendición para otra persona. Pues No te oyes, Tony. sí está prendido mi micrófono. ¿No se alcanza a escuchar? Sí, ya. Ah, ok. Pues buenas noches, gracias por acompañarnos. Vamos a apagar la grabación para orar y despedirnos. Buenas noches, chicas. Buenas noches, gracias.